Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Vendrán extranjeros para reconstruir tus ciudades, y sus reyes te servirán. Y aunque te destruí en mi enojo, ahora tendré misericordia de ti, por mi gracia. Tus puertas permanecerán abiertas de día y de noche para recibir las riquezas de muchos países. Los reyes del mundo serán llevados como cautivos en un desfile victorioso. Los descendientes de los que te atormentaron vendrán a inclinarse ante ti. Los que te despreciaron te besarán los pies. Te llamarán la ciudad del Señor y Sión del Santo de Israel. Quien guste sentarse, quien guste quedarse parado y me acompañe, también. ¿Por qué no? ¿Se escucha? Bueno. ¿Estamos? ¿Sí se oye? Bueno. Creo que hay un poquito de fallas de internet, creo, ¿verdad? Entonces, creo que ahorita no se va a transmitir en vivo, pero se va a transmitir después. No sé cuándo, al rato no sé. Pero para los que nos vean después en la repetición, sean bienvenidos, muy buenos días. Entonces, para los que estamos aquí, pues ya nos saludamos, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando me dijeron que iba a compartir, apenas creo que hace 8 días, algo así, pero ya estaba una palabra en mi corazón que siempre que la veía, los que venimos a la escuela de escuela bíblica, saben que estamos trabajando con el libro de Hebreos, ¿verdad? Entonces, pues como ahí andamos, entonces, siempre te ministra la palabra de Dios, siempre está, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Entonces, mientras la leía, mientras ya esa palabra ya tiene como más de un mes, que está, y yo no creo que nada más sea para mí, yo creo que es para la iglesia, y uno del tema que voy a compartir es seamos diligentes, sí. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros, sabemos, y si no, ¿quién no sabe qué es diligente? Levanten su mano. ¿No saben qué es diligente? ¿No saben? Alguien que diga, yo sí sé qué es diligente. A ver. De aquí. A ver. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Anímense. ¿Sí? Es bueno preguntar, eso no nos hace ni menos ni más. Yo me acuerdo que cuando iba a la primaria era bien preguntona. Dicen que el que no pregunta se queda sin conocimiento. Si tú andas perdido y no preguntas, pues ahí te vas a quedar. Nos vamos a quedar, ¿sí? Entonces, pero el otro día yo no sabía ni cómo llegar allá donde está mi nieto internado, la primera de reciente, allá en Civil Nuevo.
y nunca me había subido a esa macrobús, y yo me fui sin miedo pidiéndole a Dios, y vieran que llegué bien, pero preguntando, preguntando, ¿verdad? Sí, entonces siguiendo la persona que me había dicho aquí, entonces yo no le había perdido la vista, y ahí voy, ¿verdad? Entonces, y llegué súper bien, nada de perderme, entonces, por eso es que Dios nos sigue hablando. Y la escritura base que me dio, vamos a ver en Hebreos 2:1. Yo ya la traigo aquí escrita, no sé qué traducción traigan. Trae otra traducción diferente a la mía. Bien, podemos analizarla. Dice en Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y esa palabra rebotaba dentro de mí, yo decía, bueno, y mucho yo decía, bueno, Señor, o sea, ya tienes mucho dándome esto, entonces, a ver, ¿de qué voy a hablar? De que no nos deslicemos, de que no esto, y empecé a escudriñar y a darle vuelta a cómo estaba esto. Pero vamos a ir viendo, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. ¿A qué? A las cosas que hemos oído. Y las cosas que hemos oído, a veces cada quien dicen que oímos lo que queremos oír, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Dios nos habla. Cada persona que se para aquí trae palabra. Entonces, Dios nos ha hablado personalmente a cada uno de nosotros. Yo creo que por eso cada uno de nosotros estamos aquí, ¿verdad que sí? Porque ya sea que Dios directamente, porque sí se puede que Dios directamente te hable, y a través de personas. A través de personas Dios nos habla. Entonces, entonces dice, es necesario. Y lo importante aquí es que dice, para que no te deslices. Si tú atiendes las cosas que Dios te ha hablado a ti, es con un propósito, para que no te desvíes, para que no te pierdas. Si ustedes abren las noticias de últimamente, en el Face donde las abran, qué cosa tan fea está, ¿verdad? Ya están llegando los tiempos donde la Escritura dice que las tinieblas iban a cubrir la tierra. Y cada día que pasa, más tinieblas, y cada día que pasa, el amor de muchos se enfría porque la maldad iba a incrementar. ¿Ha incrementado la maldad? ¿Ustedes qué han visto? ¿Mucho? ¿Opinen o no? Bastante, ¿verdad? Muchísimo. ¿Y ustedes han notado que el amor de muchos se enfría? Volteen a ver las sillas de aquel lado. Vacías, ¿verdad? Vacías. Y ustedes han escuchado que el pastor está creyendo por ya está, ¿verdad? El nuevo local, ¿verdad? Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Si ni gente hay, ¿verdad? Porque el pastor no está viendo cómo se mira aquí en la tierra. El otro día mientras oraba y mientras mi corazón se dolió, y mientras el martes que venimos a intercesión, y en lo espiritual discerní que dice que en los últimos tiempos iba a ser, la venida de Jesús iba a ser como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Como en los tiempos de Noé. Ya no iba a ser diluvio, porque hay un pacto, ¿verdad? ¿Cuántos saben que hay un pacto? Hay un pacto, ¿verdad? A mí me encanta cuando veo el arco iris, porque dice que es una señal. Es una señal de que ya no vamos a morir en agua, el mundo ya no va a acabar en agua. Pero sí da una señal que dice que en los tiempos iba a ser como los tiempos de Noé. Muchos no iban a hacer caso. ¿Ustedes creen que Noé en tantos años no les habló a la gente? Y nada más entró su familia. Nada más ellos entraron. Yo me imagino que por años el hombre habló de muchos temas, de muchas cosas,
Pero la gente no atendió, no quiso escuchar, porque dice que en los tiempos de Noé estaban dándose en casamiento. Entonces yo me atrevo a creer, mientras oraba, el pastor o esta congregación se está preparando. Se va a hacer esa arca, donde va a llegar el tiempo de que ustedes no tenemos que ver cómo miramos, con nuestros ojos terrenales. Esto va a pasar. Sí, entonces, imagínense, pensemos más allá del hambre, la persecución que viene, lo que viene más adelante, porque para la gente que no está en Dios va a ser difícil, pero para el pueblo de Dios se supone que por eso debemos de atender las cosas, para nosotros no caernos, para nosotros podemos ser luz en medio de las tinieblas, para nosotros podemos decirle al mundo que hay esperanza, poder decirles que sí se puede en Dios. Hay muchas muertes, muchas situaciones adversas, hambre, escasez, que el mundo, y nosotros estamos en el mundo, somos parte del mundo, vivimos en este mundo, y en el mundo dice que íbamos a tener aflicción. Entonces, si vamos a tener aflicción, corríamos el peligro que en esa aflicción tú y yo nos deslizáramos. ¿O qué piensan? ¿Ustedes creen que en una situación adversa nos podemos deslizar? ¿Qué opinan? A ver, Melqui. ¿Nos podemos deslizar en una situación adversa? Claro que sí. Nos podemos desviar del plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso dice, es necesario que atiendas lo que Dios te está hablando. Es necesario. Me acuerdo que entrando el año, a mí el Señor me hablaba de los odres. Me habló mucho, estuve investigando mucho de los odres, que el vino se echa en odres nuevos. Y yo decía, ay Señor, ¿verdad que uno piensa en las cosas buenas, verdad? Uno no piensa en la adversidad, o uno no piensa en las situaciones difíciles, sino que tú piensas en a lo mejor hasta en ¿cómo se dice? No sé, ¿qué piensas? A lo mejor en una casa, en un carro, algo bueno, ¿no? Y podemos a veces decir, no, es que Dios tiene planes de bien y no de mal, y poder sonar bien espirituales, ¿ah? Y Dios me estuvo hablando mucho a mí en lo personal, que el vino nuevo se echaba en odres nuevos, y me acuerdo, aquí estaba yo en la congregación mientras estaba la alabanza, y era necesario que yo atendiera a esa escritura, era necesario que yo buscara, era necesario que yo me preparara. ¿Para qué? Para que en el tiempo difícil no me deslizara. Entonces, si yo no haya atendido a esa voz, a esa palabra que Dios a mí me dio, no sé cómo estaría ahorita. Entonces, por eso Dios nos habla, atiende las cosas que yo te hablo, sé diligente, sé responsable. No precisamente la responsabilidad, no nada más es aquí dentro de la iglesia, también en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Sé diligente en tu trabajo, sé diligente, no sé, en la escuela, en el área que tú tienes que ser, porque aquí venimos, es una escuela, aquí venimos a aprender, y ya de ahí salimos afuera y ahora sí, a aplicarlo, ¿verdad que sí? Aplicarlo, ahora sí. A ver qué tal porque aquí, como dicen, aquí es bien fácil, ¿verdad? Está la alabanza y es bien padre y se derrama la presencia de Dios y sientes bien bonito. Yo creo que por eso dice Dios creo que viene en Eclesiastés, donde dice, no te apresures a hablar, porque mientras está la presencia de Dios, salen palabras que brotan dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Y podemos decirle al Señor, Señor, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer lo otro, y sales de aquí y se olvidó. No atendiste lo que Dios te habló. Y en Filipenses 2:13, Él es el que pone en nosotros
dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que está hablando, Él es el que te empuja, Él es, pero si tú no quieres, pues aunque Él sea, Él ya hizo su parte, ahora tú y yo nos toca hacer la nuestra. Se está haciendo el llamado aquí en la congregación de ir a evangelizar, ¿verdad? ¿Cuántos saben? Sí. Y muchos que ya tenemos a lo mejor un poquito más tiempo y los que son nuevos ya saben que siempre se ha dicho aquí en esta congregación, y si no lo sabías, déjate lo digo, unos van y otros dan, y ambos cumplimos la gran comisión, ambos juntos. Entonces, sé responsable con lo que Dios a ti y a mí nos está hablando. ¿Algo te debe de estar hablando Dios o no? ¿Algo te debe de estar hablando a ti? Porque si Dios no te está hablando algo con propósito, con algo, o sea, corres el riesgo de que no tengas hacia dónde. Si el Espíritu Santo a ti no te está dirigiendo, entonces corres el riesgo de que cometamos muchas imprudencias, porque el Espíritu Santo es el que nos dirige, es el que nos guía, es el que nos dice a dónde. Junto, acuérdense que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces cada uno tiene su función, pero cada uno son uno. Entonces debe de haber acuerdos en ponerlos a ellos en primer lugar, y ellos son los que nos dicen hacia dónde. Pero si tú y yo no tenemos la palabra de Dios como base, si tú y yo no estamos oyendo la palabra de Dios, pues va a venir la adversidad, va a venir el tiempo difícil y vamos a seguir igual o peor, porque nos vamos a salir vas a decir, no, ya Dios no contesta, Dios no responde, entonces ya vamos a hacer de los que está escrito, el amor de muchos se enfriará, porque la maldad se incrementó. Porque tú vas a decir, no, Dios no responde, y es que yo oro, es que yo ayuno, es que yo esto, es que yo lo otro. Entonces, si eres diligente en lo que Dios te está hablando, tú haces tu parte y Dios hace la tuya. En el matrimonio, el esposo hace su parte y la esposa hace su parte, y si no hacen su parte, pues no funciona, ¿verdad? A los que estamos casados. Y para los que no están casados, los hijos, si no les ayudan a los papás, no funciona. Porque en la casa viven varios, ¿verdad? Y si le dejan la carga a uno solo, a mamá o a papá, es pesado. Es pesado, entonces, sé diligente en la parte que te toca y me toca. En Hebreos 10:37 dice, porque un poquito el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. En el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué dice? Nosotros no somos, ¿verdad? Somos hijos y no tenemos por qué retroceder. Cuando tú eres diligente, por ejemplo, en congregarte, te alimentas. Si a ti te cuesta trabajo, y si no te cuesta trabajo y vienes los jueves, vienes los domingos, va a causar en ti una disciplina, va a causar en ti un crecimiento. Pero si tú nada más vienes aquí y en tu casa no tienes una comunión, una intimidad con Dios, y no estás haciendo lo que aquí estás aprendiendo, entonces de nada sirve que nos congreguemos y que seamos fieles, ¿sí? Entonces es junto con, me congrego, pero soy fiel, soy diligente en lo que Dios me está hablando, ¿sí? Entonces, no sé cómo no sé cuánto tiempo, ¿cómo vamos? Ok, bueno, que vamos.
Vamos a Proverbios 24:16. Para los que escriben, o pueden escribir, para los que creo que ahí ponen en la pantalla la escritura, ya más práctico. Entonces en Dios tenemos mucha, de verdad, mucha esperanza, mucho todo, pero a veces nuestra mente se nos puede bloquear y no hacer caso a la palabra de Dios, porque Él dice en Proverbios 24:16, dice, porque si 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Sí? Entonces, dice, si cae el justo, se vuelve a levantar. Pero también afirmémonos. ¿Por qué estar cayendo en el mismo pecado, en la misma situación? ¿Por qué estar como el pueblo de Israel, los 40 años en la misma situación? Sino que Dios nos pide que seamos diligentes. Vamos a ver con eso Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es su nombre, torre fuerte es el nombre de Dios, a él correrá el justo y será levantado. Entonces, pero a veces el justo, cuando cae, no se quiere levantar, ¿verdad? A veces no se quiere levantar, a veces se quiere quedar ahí. ¿O no les ha pasado? ¿O no son justos? Hemos sido justificados ¿por quién? Por Jesús, ¿verdad? Él nos justificó. Entonces, de repente, imagínense, en que el justo caiga en depresión, ¿ustedes creen que se va a querer levantar? Tristeza, desánimo. Entonces, pero cuando la iglesia, cuando tú y yo somos diligentes, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando oramos, cuando cada uno de nosotros hacemos la función que Dios nos llamó, porque cada uno tiene algo, cada uno de nosotros tiene algo, cada uno tiene dones, cada uno tiene cosas hermosas que a Dios le plació depositarlo en cada uno de nosotros, cada quien, ¿sí? Entonces tú tienes mucho que dar. Si tú dices, ay, es que yo no voy a evangelismo porque yo no sé hablar, o yo no voy porque no sé, a lo mejor ahí yo no me congrego mucho porque oigo que dice el pastor que ahí hay escuela, que ahí hay esto, que ahí hay lo otro, y no quiero porque no sé leer. Si tú de verdad amas a Dios y amamos a Dios, tenemos que demostrarlo. Y las escuelas es para aprender. Entonces, ¿a qué vamos a la escuela? Las escuelas son para aprender. Para eso vamos. Entonces, ¿para qué nos congregamos? Dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, cuando veamos que aquel día se acerca, y que nos animemos unos a otros. Entonces, si tú ves a tu hermano que no se está congregando, no lo critiques, anímalo. Busca su teléfono, no sé, mándale un mensajito y dile, hermano, no sé, estoy orando por usted, algo. Es tu hermano, es tu familia, ¿sí? Entonces, necesitamos en esas áreas poner atención a Dios. ¿Qué nos estás hablando? ¿Sí? Entonces, Josué, esta me ministró mucho, Josué 18:3, porque quiero llegar a un punto. Dice, Josué 18:3, ¿hasta cuándo seréis negligente para venir a poseer la tierra que os ha dado Dios, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? O sea que la negligencia no te permite entrar a tu tierra. Esa escritura me ministró mucho, dice, ¿hasta cuándo vas a ser negligente para venir a poseer la tierra? ¿Hasta cuándo? Y negligente es contrario a lo diligente. Y uno de los personajes que quiero enfocarme y quiero hablar es de Pablo. Es lo que Dios puso en mi corazón. De Pablo fue diligente en lo que escuchó, ¿sí? Pablo y Ananías, ¿sí?
Vamos a ir a Hechos 9. Hechos 9. ¿Sí? Ok. Dice el 9:1. Saulo respondió aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿qué quieres? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Alguna cosa te es dar? Coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo que debes hacer, ¿sí? Entonces vemos ahí que Dios le habla a Pablo, ¿verdad? Con un plan, con un propósito, ¿sí? Escucha su voz, ¿sí? Y él responde, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No seamos conformistas en nada más venir y congregarnos, sino dile a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi parte que me toca? Y tú dirás, es que los pastores no me han dicho nada, me tienen que decir. Tenemos que buscar. Cuando estamos en la casa nos tienen que decir que tenemos hambre, ¿verdad que no? Buscamos, ¿verdad? Y si no vemos nada, ahí vamos a la tienda, ¿verdad? Porque se nos antojó algo, ¿sí? Entonces, así tenemos que buscar. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Entonces, por eso es importante, oye y le dices, ¿qué hago, Señor? ¿Cuál es mi parte que a mí me toca? ¿Cuál es? Tú eres importante. Tú tienes algo que dar aquí a tus hermanos, aquí a esta congregación, a Dios. Tienes fruto para darle. ¿O cómo se ven ustedes? ¿Con árbol con fruto o árbol sin fruto? Es importante cómo nos vemos, porque probablemente los demás nos ven con mucho fruto y nosotros nos vemos sin nada, ¿verdad? ¿No les ha pasado? Que dicen, yo no sé hacer esto, y el otro ya te vio con una capacidad tremenda, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de Melqui, nunca se me olvida eso, cuando estábamos en evangelismo y dramas. Esta Fátima y Melqui fueron buenos para ayudarme a perfeccionarme en ciertas cosas, que nomás no di una, pero ahí estuve. me decía esta Fátima, Marta, es que tienes que actuarlo y tienes que hacerlo. Yo, es que no me gusta, y renegaba, y yo le decía al Señor, no, Señor, es que evangelismo y esto, y me decía el Señor, el drama es parte de evangelismo. Y yo, no, Señor, y tienes que hacerlo. Y yo, no, Señor, pero es que yo pensaba, no, ¿qué pensabas? ¿Que era fácil? Pues no. Y me acuerdo que Melqui me decía mucho, me decía, es que si te dieron ese papel es porque tú puedes. Y yo, ay, ya casi lo quería agarrar del cabello y decirle, no, a ver, ¿por qué tú no lo haces? Y me acuerdo que me decían, es que si Dios te puso es porque Él sabe que tú sabes. Y eso así de que dices, no, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no pone aquel que es bueno para hacer esto?
pero a Dios le plació que fueras tú. Dices, es que si han visto ahí en el, ¿cuántos están en LPBS? ¿Cuántos están? ¿Todos? ¿Casi? ¿O nada más usted? ¿Los demás no están en LPBS? Así. Ya ven que ahí dice, mandaron Vicky y Fabi, y dice ahí, apúntate, ¿verdad? Y dice ahí, consejero, ¿qué más dice? ¿No lo han leído? Maestro, consejero, y yo creo que la mayoría dice, no, yo no soy bueno para consejero, yo no soy bueno para esto, entonces, nadie, porque yo no soy bueno, pero sí, ¿qué tal si cambiamos y le decimos, Señor, yo no me considero buena, Señor, pero en ti, pero si tú me ayudas, yo quiero, heme aquí, Señor, estoy dispuesta, enséñame, ayúdame, yo quiero poner mi granito de arena, quiero ir al molino, quiero poner algo, quiero hacer algo, ayúdame. No me considero a lo mejor muy buena en consejería, no me considero a lo mejor muy buena en la cocina, porque hay que traer comida, ¿verdad? Pero ayúdame. Tú dices que todo lo que mis manos toquen, tú lo harías prosperar. Entonces cambia todo, ¿verdad? Porque como Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces eso cambia, el qué quieres que yo haga cambia, ¿sí? Entonces, aún así, cuando yo le decía, no era tan buena, pero sí, en todo he estado. Y estoy aquí porque Dios aquí me tiene, no por ser buena. ¿Sí? Todavía aquí sigo, vengo a las clases, todavía aquí sigo, en todo lo que abran, aquí sigo. que abrieron, ¿te acuerdas, Iván? MPB, otra que también se abrió. Un montonal de cosas así. Y a todas, ahí estoy, y ahí estoy, y ahí estoy, y ahí sigo. ¿Por qué? Porque yo le dije a Dios, Señor, heme aquí, yo quiero. Y no estamos aquí por hablar bien o por super maestros o super, no, es porque Dios dice, ok, ¿estás dispuesta? Bueno, no dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, aquellos que dicen, no, yo debiera de estar ahí, y dice Dios, no, Él sabe a quién quita, a quién pone, a quién sube, a quién baja, Él es Dios, Él es el dueño. Nosotros solamente somos servidores, donde el cual le decimos, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy yo. ¿Cómo puedo agradecerte? Mili hablaba de la alabanza de la gratitud. ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Cómo puedo mostrarte que estoy agradecido contigo? Siendo diligentes, parte de, atendiendo las cosas que tú me estás hablando. A lo mejor me estás hablando que me levante a orar. A lo mejor me estás hablando que me levante a leer. A lo mejor me estás hablando, no sé, que le hable a mi vecino que necesita una palabra de aliento, no sé, algo Dios te tiene que estar hablando. Es imposible que Dios no hable, Dios no es mudo. Es imposible que Dios no hable, Dios habla. Por eso dice, es necesario, porque los tiempos que estamos viviendo demandan que tú y yo no nos salgamos del camino. Dice que en los últimos tiempos muchos iban a apostatar de la fe. Gracias. Muchos iban a apostatar, o sea que muchos iban a regresar atrás, muchos iban a dejar su fe. ¿Se está viendo? Sí, se está viendo. Entonces tú y yo nos tenemos que agarrar de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Dice su palabra que por muy torpe que sea, no me voy a extraviar. Por muy torpe que sea, si dices, es que yo no sé leer, ahora ya está la facilidad que puedes oír. Ya pones tu celular y dices, es que no tengo tiempo, cuando vayas a tu trabajo, ponlo, ya sea unos 20 pesos, no sé, ponle ahí y verás. Hay Biblias que no ocupan internet, mi hija, que yo no le sé, pero yo pido ayuda, tengo una Biblia que me la descargó y no ocupo datos, no ocupo internet, entonces, es cuestión que tú pidas ayuda, que tú vengas y digas, Señor, quiero aprender, ¿qué hago? A alguien aquí, a alguno de los líderes, a alguno de los servidores, pregunta y di, yo no me quiero quedar como estoy. Créeme que muchos de los que estamos aquí,
Dios nos tiene sirviendo, y como nos tiene sirviendo, a veces no tenemos tiempo para pensar de volver atrás. Entonces es importante también el servir a Dios, porque eso te deja de ser ocioso, de andar pensando cosas que no. Y mientras estás sirviendo, o sea, no tienes tiempo de andar pensando allá en el baile, en el, ¿cómo dice el pastor? Ay, no sé qué tanto menciona, a veces me va de grupos que menciona. No tenemos tiempo, ¿por qué? Porque te estás preparando, estás buscando, estás leyendo, estás orando. Entonces, si tú necesitas como ese lacito, no sé, de hacer algo, hazlo. Ese cordoncito donde le dice, Señor, yo también quiero servir, pero necesitas decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es mi parte mía? ¿Qué tengo que hacer? Dice, ay no, es que los maestros son bien exigentes, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro. Entonces, nosotros los que hemos venido, Melqui, Fátima, Víctor, Ricardo y todos los que venimos a la escuela, es difícil, ¿verdad? Todos tenemos cosas que hacer, ¿o no? No te oigo, Melqui, tú que hablas bien fuerte. Sí, todos tenemos cosas que hacer, pero ¿qué hacemos? Le decimos a Dios, ok, Señor, hay una escritura que dice que si buscamos su reino y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Incluso cuando venimos cansados de trabajar y está la alabanza y cierras tus ojos y te metes, miren, hay un descanso tan padre que si tú dices, yo no voy a congregarme porque estoy cansado, uy, hermano, no sabes. Si estás cansado y llegaste de trabajar, vente y verás que aquí dijo Jesús, venid a mí todo aquel que está cansado, que está trabajado, y yo lo haré descansar. Uy, es una chulada. Sales de aquí, si de verdad te metes, sales de aquí bien descansado, bien relajado. Ya se te quitó lo cansado, ¿sí? De lo que traías. Si de verdad vienes y le entregas a Dios tus cargas, dice su palabra, echas sobre el Señor tus cargas y Él tiene cuidado de ellas. Échalas, sí. Echémosla. Y vamos a ver en qué estamos, en el 9. ¿En qué me quedé? Ayúdenme. ¿En 8? ¿Leí el 8 o no? Ok, entonces en el 9. Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Otro hombre que responde, ¿verdad? Ananías, ¿verdad? Estos hombres pudieron haber dicho que no, ¿verdad? Pudieron haber sido negligentes en lo que escucharon. Y entonces el Señor usa a alguien más. ¿Ustedes creen que si no usaba Pablo, haya usado a alguien más? ¿Sí? Si Ananías y Pablo no querían, el que sigue. Dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Sí. Entonces, ya Pablo, ¿verdad? Ya estaba viendo visiones. ¿Verdad? Entonces, en el heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Y le da sueños, y le da planes. Yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí a Guadalajara no tenía simplemente trabajar. Y ¿cómo dicen? Trabajas, comes y casi te duermes. Pero llegas a Dios y te das cuenta que hay muchas cosas tan bellas, como por ejemplo, una de las cosas de que yo vine a Dios es el ganar las almas. Para mí es algo impresionante porque entendí que Jesús vino a reconciliar lo que estaba perdido.
vino a reconciliar lo que estaba perdido, vino a dar vida donde no había. Entonces, si Jesús hizo eso, entonces, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi función? Y a veces no es tanto que te veas y a lo mejor dices, no, es que a mí ni las gracias me dan y yo esto y yo lo otro. Yo me acuerdo, estoy nombrando porque lo que Dios me está poniendo en mi corazón. Me acuerdo cuando Fátima, tú te acordarás que fueron a Escocia económicamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Eran 12 jóvenes, ¿verdad? ¿Sí? 12 jóvenes preparándose para Escocia. ¿Hace cuánto, Fátima? Más o menos. Ya añitos, ¿no? Sí, ya. Como el 2005. Sí, bastantito tiempo. Y me acuerdo que ellos estaban preparando. Y mi corazón latía. Yo no estaba en los 12. Y mi corazón latía y me acuerdo que yo le decía al Señor, Señor, ¿cuál es mi parte? Yo quiero poner mi parte. Y me fui, busqué ayuda en una congregación de San Sebastián que ni la conocía, y me fui, crucé como un potrero y no sé qué tanto fui, pedí ayuda, le dije al pastor, el pastor sabía dónde andaba, y yo, es que mire, en esta congregación hay este sueño, hay este plan, hay y todo, y fui, hice lo que tenía que hacer. Me acuerdo que allá afuera vendía ropa para sacar fondos, para que ellos pudieran ir. Al final de cuentas, se mandó creo que el dinero, ¿verdad? A Escocia, se mandó creo que el dinero, algo así, no sé mucho. Pero esa fue mi parte. Y entre otras cosas que yo en lo personal hice, esa fue mi parte. Entonces cada uno, a lo mejor tú dices, sí, cuando vayan a evangelizar a lo mejor voy a venir y voy a limpiar ahí donde dejaron sucio, no sé. A lo mejor esa es tu parte. Ese es tu granito de arena. A lo mejor no vas a ser el que va a aconsejar, a lo mejor no vas a ser el que va a ganar almas, pero dile al Señor, Señor, quiero ser diligente en esto que tú estás hablando. Quiero atender lo que tú estás hablando. Y si no estás escuchando, dile a Dios, Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Él habla, Él abre nuestros oídos. A Pablo, un hombre perseguidor, creyendo que hacía lo correcto, él en su forma, en su creer, estaba haciendo lo correcto, era un hombre celoso, haciendo lo correcto en lo que él conocía, era celoso de lo que él creía y conocía, ¿sí? Entonces, si de repente cambia toda su conocimiento, cae a tierra. Entonces le dice, Señor, ¿qué quieres? Entonces, no fue negligente en lo que Dios le habló, sino diligente. Entonces, no sé cuánto me falte, pero creo que ya es 5, lo que Dios había puesto en mi corazón, es el ser diligente en lo que Dios nos ha hablado, ¿sí? Y le voy a pedir a Melqui si me ayuda a ministrar. Yo hice ya mi parte, ¿sí? Y entonces, eso es la palabra que Dios puso, ¿sí?